Así escuchamos las palabras de Nicolás Maduro, ya proclamado como ganador de los comicios, reelecto en Venezuela. Habló de la necesidad, ¿no?, de que el pueblo sea también consciente, que salga a las calles a darle su apoyo. Y mientras tanto tenemos a Michelle de Melo, que está preparada para comentar un poco todas estas palabras de Nicolás Maduro y también un poco lo que está sucediendo, recordamos, en este día después de las elecciones presidenciales en Venezuela. Michelle, ¿qué tal? Bueno, vamos a comentar un poco más entonces estas palabras de Nicolás Maduro y lo último que está aconteciendo allí en Venezuela. Carlos, saludos para ti y para toda nuestra audiencia en RT. El presidente venezolano recién reelecto, Nicolás Maduro Moros, acaba de ofrecer una larga rueda de prensa en la que ofreció detalles sobre lo que él denuncia que es un nuevo intento de golpe de Estado. Ya desde la tarde de este lunes empezaron diversos disturbios en distintos puntos de la capital venezolana, de Caracas, y también en otros estados del país, a los que el presidente denunció que todo hacía parte de un plan de acción violenta de la oposición extremista. Escuchemos un poco de sus palabras. Sabíamos el plan antes, durante y después del 28 de julio. Hicieron todo lo posible para un escenario violento de sabotaje avanzado, de servicios públicos, la luz de la gente y todo, antes del 28, para que se suspendieran las elecciones. Ayer, día de las elecciones, atacaron ferozmente en dos puntos estratégicos del sistema eléctrico para un apagón a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Además de anunciar los intentos de desestabilización que la oposición ya planificaba, ya llevaba adelante incluso durante la última jornada, el pasado domingo, el presidente venezolano también fue muy enfático al destacar que esta no es la primera vez que este sector extremista utiliza de la violencia para imponer su posición encima de la decisión democrática que los venezolanos y venezolanas expresan en las urnas. Veamos. Detrás de este plan están los gringos. Siempre han estado, antes, durante y después del golpe de Estado del 11 de abril 2002 y de todas las guarimbas, antes, durante y después de Guaidó, Made in USA, Made in United States, son planes. Y este plan lo vinieron trabajando ellos. Lo conozco bien. Denuncié partes de este plan. Utilizar el proceso electoral para volver a desestabilizar a Venezuela y hacerle daño a usted. Según el presidente venezolano, ya hay detenidos que fueron presos en flagrante en estos actos desestabilizadores que en Venezuela se han denominado ya en otros años como guarimbas, que son esos actos violentos promovidos por la oposición en contra del oficialismo, en contra de los sectores chavistas. Según el presidente venezolano, de hecho, las personas que fueron detenidas estaban bajo efecto de psicoactivos, que según el presidente demuestran también que buscaban ellos con estos disturbios. Según Maduro, también estas personas, casi el 80% ya tenían pasados penales, ya tenían antecedentes penales y según él también, estas personas estarían recibiendo cerca de $150 para participar en estos actos violentos, lo que nuevamente, según el mandatario, confirma la relación de Estados Unidos con la promoción de este tipo de actos desestabilizadores para imponer a la oposición que fue derrotada en las urnas. Veamos. Todo el sindicato, llamado así, de la ultraderecha mundial, del fascismo, ve a Venezuela como la joya de la corona para ponerle la mano. Y detrás, el imperialismo. Siempre estuvo el imperialismo, siempre.
siempre con su diplomacia falsa, de engaño. Miren, cada vez que vengan con una sonrisa y que hablar, por debajo lo que traen es el puñal o una bomba. Bueno, fueron diversos actos de desestabilización que también ya tuvieron su respuesta de las autoridades. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya ha desplegado efectivos en diversas regiones de la capital venezolana, también en distintas ciudades del país, justamente para evitar los bloqueos y para contener una escalada de violencia. En redes sociales, uno de los comandantes de la región de defensa integral estratégica que se sitúa en la región entre la capital Caracas y el estado de La Guaira, en donde está ubicado el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. También ya había publicado en sus redes sociales una declaración diciendo que los sembradores de ceniza y de cizaña y pseudocomunicadores sociales usan las redes para propagandear el terror. La FAM se mantiene desplegada para que el pueblo de Venezuela disfrute de una vida republicana en paz y con sosiego en uso de sus derechos constitucionales. Así lo afirmó uno de los comandantes de la FAM de la región estratégica de defensa integral que se ubica en la región del estado de La Guaira, el comandante Johan Hernández Lares. De igual manera, también los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya habían demostrado con imágenes, con videos, sus acciones para evitar los bloqueos de una de las principales autopistas que conecta la región este al oeste de la capital caraqueña. Veamos algunas imágenes que demuestran ese accionar de los militares venezolanos. Nosotros esta película ya la hemos visto. Y máxima movilización popular. Máxima movilización popular. A defender la paz. Se los dije. Llegó la hora de defender la paz en las calles. También tenemos imágenes y declaraciones que demuestran el accionar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, justamente desplegando los bloqueos que sucedían en una de las principales vías que conecta la capital venezolana. Veamos las palabras de uno de los comandantes de la FAM. Nos encontramos en el túnel del Paraíso, sentido El Paraíso. El día de hoy es 29 de julio. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en conjunto con las fuerzas policiales, acabamos de liberar los túneles que tenían los escuadrios. No van a poder con nosotros. Aquí va a reinar la paz y la república. Nosotros venceremos acá. Según el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el general Vladimir Padrino López, ya hay 23 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que fueron afectados en estos disturbios, en estos actos de violencia, justamente porque estaban trabajando para evitar estos bloqueos. Pero Padrino López asegura en sus redes sociales de que la FAM no permitirá que Venezuela retorne, abre comillas, a la oscuridad de los años 2014, 2017 y 2019. Todos estos años que fueron mencionados por el ministro de Defensa fueron precisamente años en donde se vivió en todo el país las llamadas guarimbas, que son esos actos violentos. En el pasado incluso los opositores llegaron a quemar personas vivas porque se parecían con apoyadores del chavismo. Escenas similares también fueron demostradas hoy durante esta larga rueda de prensa que fue ofrecida por el presidente Nicolás Maduro Moros, escenas de violencia en contra de personas de distintas edades, personas de mayor edad, alcaldes y sus familiares, justamente porque son parte del oficialismo o entonces porque se parecen a ser apoyadores chavistas. La respuesta vino de las autoridades, pero la respuesta también vino de las personas, de la gente, del pueblo. Esto porque de inmediato el Partido Socialista Unido de Venezuela, el
el partido gobernante ha convocado todas sus bases, ha convocado a su militancia y el pueblo que apoyó y que votó nuevamente por Nicolás Maduro Moros y que le dio la victoria en el pasado domingo, que hagan una vigilia en el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno venezolano, y también ya convocaron, esa vigilia empezó ya desde el final de la tarde de hoy, y también han convocado a una marcha hacia el Palacio de Miraflores para las 2 de la tarde del día de mañana. Sobre esto también hubo declaraciones en el momento de esta vigilia del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Veamos. Nos reunimos aquí en el Palacio. Si ellos quieren generar violencia, aquí nos van a encontrar porque nosotros somos callejeros. Nosotros no le tenemos miedo a eso. Pero que sepan que nos van a encontrar dispuestos a defender el Palacio, la revolución, la Constitución y la victoria del presidente Nicolás Maduro, que es la victoria de Chávez y es la victoria de nuestro pueblo. Este tipo de declaración de respuesta en relación al apoyo incondicional de determinado sector de la población venezolana al actual presidente Nicolás Maduro Moros, que recién fue reelecto, también se hizo eco en las voces de otras autoridades importantes, de otros poderes importantes de Venezuela, como es el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien denunció que todo lo que se está viviendo hoy, inafortunadamente, ya es una situación recurrente, que la oposición extremista en reiteradas ocasiones, en reiterados episodios de la historia del país, cuando no gana las elecciones, inmediatamente ya tienen un plan para declarar fraude y para instaurar el caos en el país. Veamos las palabras del presidente del Poder Legislativo venezolano. La propuesta del extremismo de derecha no es electoral, es violenta, es canallescamente bárbara, es homicida. No les importan las elecciones, sino como un medio para conseguir sus fines. Por eso cantaron fraude antes de tiempo, pero la intención que perseguían y la que persiguen con las redes sociales que están desplegando es justamente desarrollar un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para sembrar la violencia. Bueno, para entender toda esta situación también hay que darle un pasito atrás, volver un poco a entender los últimos pasos y los últimos alertas que también ya habían sido ofrecidos por las autoridades venezolanas. En el día de ayer, durante el primer boletín que fue ofrecido por la autoridad venezolana, por la autoridad electoral venezolana, por el CNE, ya ahí el presidente del CNE, Elvis Almorozo, había denunciado que hubo intentos de desestabilizar el sistema electoral venezolano, que recordemos es totalmente automatizado. Luego, en el día de hoy, cuando fue proclamada así la reelección del presidente Nicolás Maduro Moros, nuevamente entonces se destacó que sí hubo un intento de hackeo, de interferir en esos resultados electorales, algo que fue refrendado por el fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, quien ofreció una rueda de prensa en la jornada de hoy, detallando las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público venezolano en contra de 3 personajes, de 3 figuras muy reconocidas de esta oposición extremista. Son ellos la propia María Corina Machado, quien intentó ser candidata de la oposición por la Mesa de Unidad Democrática y luego terminó siendo la principal apoyadora de Edmundo González, quien quedó como segundo colocado en esta disputa electoral, pero también a Leopoldo López y Lester Toledo, otros 2 prófugos de la justicia venezolana, justamente por estar involucrados en otros intentos de desestabilización y en la organización de las guarimbas, de esos actos violentos en los últimos años. Según el fiscal general de Venezuela, estas 3 personas serían los autores intelectuales de un intento de hackeo del sistema electoral venezolano que se perpetró desde Macedonia del Norte. Veamos sus palabras. Tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción. Según la información
clasificada que hemos recibido. Dicho sujeto se llama Lester Toledo, tristemente célebre, recordado y repudiado en este país, y hoy prófugo de la justicia. Junto a él aparecen como involucrados otro prófugo de la justicia que lanzó los peores dicterios necrofílicos del inframundo para decir que no iba a haber elecciones el 28 de julio. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? ¿Cuál era el plan que tenían para decir eso una y otra vez? Me estoy refiriendo al prófugo de la justicia Leopoldo López. Y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. Estos tres aparecen como los principales responsables de esta acción que estoy denunciando como fiscal general de la República. Según el fiscal Tarek William Saab, ya se designó otros fiscales para que empiecen inmediatamente este tipo de investigación. Como vemos, hay un guión que de una manera o de otra ya venía siendo denunciado por las autoridades venezolanas, por representantes del oficialismo, un guión que sigue esta oposición de extrema derecha, que es no firmar primero el acuerdo de reconocimiento del resultado electoral. Solamente la candidatura, la postulación de la Mesa de Unidad Democrática no firmó este acuerdo. Luego generar algunos disturbios durante la jornada, que fue la jornada electoral del pasado domingo, fue destacada por ser un día muy tranquilo. Sin embargo, hubo situaciones muy puntuales en las que esta oposición violenta también intentó generar disturbios. Luego ya durante la noche, fue una jornada muy larga, fueron más de 12 horas de votación. Ya durante la noche, antes mismo de que el Consejo Nacional Electoral declarara los primeros resultados, los resultados previos, ya los sectores de oposición afirmaban que habían vencido, se autoproclamaban victoriosos en este proceso electoral, y luego ya empezaron los llamados a la violencia, los llamados de que hubo un supuesto fraude sin presentar cualquier tipo de denuncia, sin presentar cualquier tipo de evidencia, y este llamado a los disturbios. Así lo reiteró durante una rueda de prensa que ofreció a las 6 horas local del día de hoy María Corina Machado, que es esta referente de la oposición extremista. Escuchemos. En este momento me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20%. Nuestro presidente electo es Edmundo González. Precisamente las declaraciones de María Corina reiteran una posición de este sector opositor que, como bien ya les comentaba, parece seguir un mismo guión en distintos procesos electorales. Hemos dialogado con diversos expertos, con observadores internacionales, los que han podido señalar la transparencia, la tranquilidad con la que transcurrió el día de ayer, las elecciones. Nosotros también estuvimos en distintos colegios electorales y pudimos observar la tranquilidad, la rapidez con la que las personas podrían ejercer su derecho al voto y también la afluencia de personas en estos centros de votación. Sin embargo, nuevamente la oposición se adelanta al decir que hubo un supuesto fraude electoral y convocar las personas a los disturbios, a la violencia. Según nuestras fuentes, el Consejo Nacional Electoral tiene hasta 72 horas para publicar las actas. Esto, según la oposición, sería la condición
para que entonces se confirmara la transparencia de este proceso electoral. Las autoridades venezolanas están todas pendientes, atentas a lo que está sucediendo, contestando inmediatamente a estos actos de desestabilización. Nosotros hemos podido circular por algunas vías aquí de Caracas. Más temprano habían más disturbios, se escuchaban cacerolazos, se escuchaban estos ruidos de los conflictos, de los bloqueos. Sin embargo, ahora, con el avanzar de la noche, la situación parece que se está controlando, parece más tranquila ya, por lo menos en esa región este de la capital. Nosotros seguiremos aquí al tanto de la noticia, informando directo del local de los hechos, directo de la capital venezolana, sobre todo lo que sucede en este día tras las elecciones generales en Venezuela. Regresamos contigo. Muy bien, Michelle, muchas gracias.